Bueno, ahí está. Vamos a comenzar a grabar la clase de sexto año A. En 43, presidente Irigoyen. Estamos viendo el tema de porcentaje estadística y dentro de estadística es importante que sepamos porcentaje, aunque se asume que un estudiante ya de sexto año esto ya lo sabe. Igual le vamos a dar una repasadita que nunca viene mal para que sepamos de qué estamos hablando. Esta guía ya se las acabo de pasar por el WhatsApp. Igualmente la voy a subir al aula virtual, ¿sí? Estadística. Y ahí les aclaro que antes de desarrollar el concepto, ahí es importante y conveniente comprender y resolver situaciones que contienen el concepto de porcentaje. El porcentaje, ¿sí?, se refiere a una proporcionalidad siempre respecto a un total que se considera el 100%. O sea, siempre nosotros, cuando hagamos un problema de porcentaje, vamos a tener una cantidad total que para mí va a ser 100. Entonces, como la mitad de 100 es 50, eso va a ser la mitad. Siempre la mitad de algo va a ser el 50%, de lo que sea. Puede ser la mitad de la población de Argentina, que no son 100 habitantes, son varios millones. Pero para mí va a ser siempre la mitad, el 50%. La cuarta parte va a ser siempre un 25%, la décima parte un 10%, y así sucesivamente. Cuando veamos porcentaje, hay básicamente dos tipos de problemas que me pueden aparecer. El primero es calcular un tanto por ciento, un porcentaje. Por ejemplo, ¿cuál es el 24% de 15.000? ¿Sí? De 15.000 pesos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Siempre la cantidad total va a ser el 100%. Y lo vamos a resolver como regla de 3. Directa, simple y directa. Entonces, el planteo que yo voy a hacer va a ser, si el 100% son 15.000 pesos, el 24% son X pesos. Siempre lo voy a plantear de esa manera. De tal manera que el total siempre está asociado al 100%. Esto, bueno, ya sabemos despejar. El 100 va a ir dividiendo, siempre que está en diagonal al que yo calculo va dividiendo. Y tenemos que hacer el 24% por 15.000 dividido el 100%. Por supuesto, con calculadora no vamos a estar haciendo estas cuentitas a mano, no tiene ningún sentido. Eso nos da 3.600. Por lo tanto, podemos decir que el 24% de 15.000 pesos son 3.600. Eso es como una forma, digamos, fácil de resolver. También uno podría plantear lo que sería el 1%, ¿no? Que el 1% es esa cantidad dividirla por 100. Y después multiplicar por 24. Pero básicamente estamos haciendo eso. Fíjense que los 15.000 lo dividimos por 100. O sea que esta división de estos dos números, el 15.000 dividido 100, sería el 1%. Y luego lo multiplicamos por 24. Háganlo con la calculadora y van a ver que les da 3.600. En este punto hay que tener en cuenta que algo que nos pasa comercialmente y que ustedes habrán visto en su vida diaria, que a veces hay un descuento. Me dicen, te hacemos un descuento del 24%. Sobre algo que vale 15.000 pesos, por ejemplo, me descuentan el 24%. Entonces hay otra cantidad a tener en cuenta, que es aquello que yo voy a terminar pagando, en el caso que sea un tema así como de dinero. Entonces tengo que restar a los 15.000 pesos, restarle los 3.600 que son su 24%, y eso me da 12.400, que es aquello que yo voy a pagar. Pero también puede ser que sea un recargo, o sea que yo me olvidé de pagar el alquiler, por ejemplo, me salía 15.000 pesos, y el locador me aplica un recargo del 24%. Entonces hay que sumar los 15.000 pesos más 3.600, por lo tanto voy a pagar 18.600. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? ¿Van entendiendo? ¿Alguna duda? Todo bien. Sí, sí se ¿Todo entiende, bien? profe. Perfecto. Si no, ustedes me avisan. Entonces, eso es un problema típico, calcular un porcentaje. Bueno, ¿cuánto es el 10% de esto? ¿Cuánto es el 35% de esto?
Y después puede ser que sume o que reste, dependiendo del problema, o que lo deje así, que no, ni sume ni reste, porque siempre hay que leer cómo está planteado el problema. Y otra situación típica es ver qué porcentaje es una cantidad respecto de otra. Eso también. Por ejemplo, yo observo en el aula que estamos hoy, ¿sí? Me parece, si no vi mal, que tenemos un solo varón, que es Tiago Colmenares. A ver, tenemos a Tiago Colmenares y tenemos Verónica, Antonella, eh, Marina y Máxima. O sea que hay un varón sobre 5. Eso es un porcentaje, un problema de porcentaje. Es decir, ¿qué porcentaje representa la cantidad 1, que es el único varón, en este caso, respecto al total, que son 5? Fíjense que en ese 5 él también está incluido, porque es el total, siempre. Eso es otro tipo de problema, ¿eh? ¿Qué porcentaje es una cantidad con respecto a otra cantidad? Entonces, vamos a poner otro ejemplo distinto, que es el que está acá en la hoja. Fíjense este dato, que es muy real. Yo lo saqué del diario, ahí está la página para que ustedes puedan comprobar, del 19 de mayo, o sea que tiene 12 días, donde tenemos la cantidad de personas vacunadas hasta ahora por el tema COVID, todos sabemos que estamos revisando esta pandemia, y donde dice vacunadas con una dosis, vacunadas con 2 dosis y total de dosis aplicadas. Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos averiguar qué porcentaje de la población fue vacunada con una dosis, pero no de la cantidad de dosis aplicadas, sino respecto a la población del país. ¿Estamos? Entonces, ese número, que es 8.279.961, yo quiero saber qué porcentaje es de toda la población del país. Entonces, ese es un típico también problema de porcentaje. Ver qué porcentaje es una cantidad respecto de otra cantidad. Entonces, hay que averiguar los datos de la población del país, que también los saqué de internet. Ahí está la página, donde dice población actual, población masculina y población femenina. Estos datos están buenos, ¿no? También porque son estadísticos y engloban una información importante. Por ejemplo, hay muchos mitos que dicen, por ejemplo, que hay 7 mujeres por cada hombre, ¿eh? Y fíjense que no es así, porque estamos hablando de más o menos 49% de hombres y 51% de mujeres. Una ligera diferencia, que puede estar atribuida también a que las expectativas de vida del hombre y de la mujer son diferentes. En general, la mujer vive más. Ustedes fíjense, y esto sí es cierto, hay muchas más viudas que viudos, ¿sí? Muchísimo más. Y eso puede explicar ese 1% de diferencia. Bueno, ahí está la población actual, que es 45.634.972. Entonces, para resolver, fíjense acá abajo, ¿cómo lo planteamos? El 100% son los 45.634.972 habitantes. Entonces, mis 8 millones y pico, que son los vacunados, representan el X%. Como siempre, este X yo lo voy a hacer como 100 por este número, por 8 millones y pico, y lo voy a dividir por 45 millones. Háganlo con la calculadora si quieren comprobar. Ahí está la cuenta explicada. 100 por 8 millones, 279.000, etcétera, dividido 45 millones, y me da el 18,14%. Es decir, que en esa fecha, que era 19 de mayo, se había vacunado con una sola dosis al 18,14% de la población. O dicho de otra manera, 8.279.961 son
el 18,14% del total de la población argentina. Por supuesto a ese día, porque estamos hablando de datos eh, permanentemente cambiantes, o sea, todos los días nace gente y lamentablemente también se muere gente. Bueno, eso es lo que refiere a porcentaje. Después, al final de la guía, eh, a ver, hay unos problemas. Ah, no, no están acá. Esperen un poquito. Las actividades. Que por ejemplo, desde ya les digo que la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 ya las pueden hacer. Porque las actividades 1 a 8 son todos ejercicios de porcentaje. O sea que eso ya se los encargo para mañana. ¿Sí? Ejercicios 1 a 8. Solamente eso. Y vamos a ver un poquito del tema estadística, que es en realidad el plato fuerte, que es lo que nos está convocando, es lo que hace la unidad de matemática de este año. El porcentaje es algo que debemos saber para entender mucho mejor el tema estadístico. Bueno, ¿qué pasa con la estadística? Es una parte de la matemática que básicamente se dedica a recopilar datos. Siempre vamos a estar hablando de datos, información, que pueden ser censos, pueden ser encuestas, puede ser el resultado de un experimento biológico o físico. Y la estadística que hace, nos da técnicas para organizar esos datos, para entenderlos mejor, y técnicas para analizarlos. ¿Sí? O sea que básicamente tenemos un montón de datos y la estadística me va a ayudar a ordenarlos, analizarlos y también a presentarlos. ¿Qué aplicación tiene la estadística? En muchos campos de la investigación, ¿eh? Economía, biología, medicina, física, en psicología mucho también, ingeniería, etcétera. O sea que pasa a ser como una parte de la matemática que va a ser una herramienta de un montón de otras ramas del conocimiento humano. Bueno, acá hay un poquito de historia, ¿no? Porque siempre, imagínense, ahora que tenemos computadora y todo es dentro de todo simple, pero imagínense en el año 2000 antes de Cristo, donde los reyes tenían, o los emperadores, tenían un imperio, un reino y no sabían ni qué tenían, porque es la verdad. No sabía cuánta gente vivía, cuántos animales, cuántas vacas había, cuánto campo, qué se producía de trigo, nunca, no se sabía. Y, pero siempre hubo como una intención, ¿no? De conocer eso en detalle. Fíjense, el emperador Augusto, ya que estamos, vamos a ver a qué nos estamos refiriendo con el emperador Augusto. ¿A cuándo y dónde? Las dos preguntas básicas de emperador Augusto. Romano. O sea, en Roma, que nació en el año 63 a.C. O sea que nació hace casi 2100 años. ¿Sí? Bueno, eso como dato anecdótico. El tipo que hizo, ya mandó realizar una encuesta sobre las riquezas del Imperio Romano. O sea que siempre, como les digo, hubo ese interés. Sin embargo, hasta comienzos del siglo XVII, o sea, año 1600 y algo, la estadística no era más que la enumeración sistemática y ordenada de datos. Bueno, ya es algo, ¿no? Eh, pero sin mucho análisis. Y la palabra estadística viene del nombre estado, o sea que los estados fueron los primeros que necesitaron de la estadística. Bueno, acá hay una breve introducción, será algunos datos, Thomas Bayes, por ejemplo, que utilizó elementos de la teoría de la probabilidad, ¿sí? Para poder realizar predicciones, ya vamos a ver también probabilidad. Después tenemos Carl Pearson, Fisher. Pearson
Pearson también se dedicó a análisis de correlatividad entre datos. Eso ya después les voy a contar con más detalles. Bueno, resulta obvio que ciencias tan disímiles o diferentes como la biología, la economía y las ciencias sociales emplean hoy la estadística como un valioso auxiliar, porque no hay en el día de hoy ninguna disciplina, ni siquiera las exactas como ser la computación, que no necesite la interpretación de datos y gráficos, y que no haga uso de ella. Pero siempre los resultados van a ser mejores usando estas técnicas. Bueno, ahí está la definición, ¿sí? Las técnicas mediante las cuales se recopilan, organizan y analizan datos. El nombre viene de la palabra estado. Y vamos a ver dos grupos que son la estadística descriptiva, que son las técnicas que se refieren a resumen, descripción y presentación de datos numéricos. Esos métodos pueden ser gráficos o pueden haber algunos cálculos, pero también básicamente son gráficos y tablas. Y nosotros nos vamos a concentrar mucho en esta parte, estadística descriptiva. La estadística inferencial es diferente. Inferir es como deducir. Son técnicas para tomar decisiones sobre una población a partir de una muestra. ¿Sí? Eso ya es diferente y les pongo un ejemplo. Dice, con el objeto de estimar el voltaje necesario para que un dispositivo electrónico falle, ¿qué hacen? Cuando fabrican, por ejemplo, algún dispositivo, en un punto, si se lo somete a una corriente elevada, va a fallar. ¿Qué hace? No se lo somete a todos a la prueba porque a lo mejor los terminas quemando. Entonces se saca una muestra. Y de esa muestra, sí, se le aplica un voltaje a todos. Y después se ve qué porcentaje de ellos falló. Y eso se puede extrapolar a toda a toda la producción y decir, bueno, si el porcentaje que falló es de 3%, entonces a lo mejor en 1 millón de lámparas, por ejemplo, que hagan, también va a haber una probabilidad muy alta de que falle el 3%. Eso se llama inferencia. Y ya que estamos, les muestro y les comento un ejemplo. ¿Ustedes saben, por ejemplo, cómo se calcula la cantidad de peces que hay en un lago? No, ¿No? Bueno, es obvio que si no están en tema, no lo sepan. Digamos, un lago puede tener cientos, miles de peces. Es imposible contarlos. Y aparte se resbalan, se escapan. Vos podés contar las vacas que tienen en un campo, ¿eh? Y así todo es difícil, ¿no? Pero contar la cantidad de peces que hay en un lago, suena como, así, no, ¿qué me estás diciendo? Bueno, pero hay una forma, ¿sí? Que hacen así. Eh, paso a paso. Primero, extraen cierto número de peces. Pongámosle 200 peces. Y los pintan. Pintan de cierto color. Es una pintura que no daña el eh, pez. rojo. Sí, sí, escucho. ¿Alguien quiere preguntar algo? No, Ah, me parece. Y los pintan. Luego, los regresan al agua. ¿Está bien? ¿Qué va a pasar con esos peces? ¿Se van a quedar en el mismo lugar? No, se van a mezclar. ¿Está bien? Entonces, pasan unos días, un tiempo, no sé cuánto. Y después vuelven a extraer 100 peces. ¿Qué piensan? ¿Estarán todos pintados cuando vuelve a extraer 200? ¿Estarán No, pintados algunos o ninguno? algunos.
Algunos, claro, obviamente. Es casi imposible que estén todos pintados. ¿Está bien? Y dependiendo, esto es lo que se llama una muestra, 200. Dependiendo del tamaño que se estima de la población de peces, puedes sacar 200, 300, 400. ¿Sí? Pero estimemos que hay 200. ¿Sí? Y resulta que de esos 200, nosotros vemos que observamos que, pongámosle, 7 están pintados. ¿Bien? Entonces yo digo, ah, mira vos. ¿Sí? Entonces yo puedo hacer así, esta idea, ¿no? Si de 200 yo extraje, hay 7 pintados, y del total había 200 pintados. ¿Está bien? Entonces hace esta proporción. Esto es una muestra, porque no son todos los peces del lago. Y estos 7 también son una muestra, que yo saco al azar, ¿sí? Y, y digamos, porque no lo voy a buscar a los 200 porque ya se me declaran, es imposible. Es lo mismo que pasa cuando usted cocina, hacen una sopa, es muy simple, ¿sí? Ustedes cuando ven la sopa prueban un poquito y ya saben si tiene sal o no, porque es una muestra de la sal que hay en toda la sopa. O si le pusieron mucho fideo o poco, no hace falta ver toda la sopa, con una cucharada ya te das cuenta. Entonces acá hace lo mismo, va a decir, bueno, si de 200 hay 7 pintados, del total hay 200 pintados. Entonces hace esta proporción y la resuelves como regla de 3, donde esto es tu x. Entonces ese x, ¿cómo lo calculas? Haces 200 por 200 y lo dividís por 7. Que por supuesto, fíjense que me da un número decimal, pero como se trata de saber aproximadamente, porque tampoco me interesa saber, digamos, nombre, apellido y número de documento de los pescados. Esto me da 5.714,28. Bueno, pero ya es una idea. Digo, bueno, está cerca de los 6.000, 5.700 y algo. ¿Eh? Eso es un poco estadística inferencial. ¿Eh? Se toma una muestra y en base a esa muestra, que son esos 200 que volví a sacar y hay 7 pintados, yo puedo deducir la cantidad total de algo que de otra manera sería como inaccesible. Bueno, algunos conceptos. Universo población es el conjunto de todos los datos o observaciones relativos a un tema. Por ejemplo, en el caso del lago, mi universo serían todos los peces del lago. Y la muestra es un subconjunto de la población. Son algunos. ¿Está bien? También yo podría sacar 200 peces y ver, por ejemplo, cuáles son pejerreyes, cuáles son mojarritas, cuáles son bagres y así. Y en base a esa proporción estimar en todo el lago cuántos son bagres, cuántos son mojarritas, cuántos son pejerreyes. Pues yo saco una muestra. Es como si usted tuviera, no sé, una sopa de letras y sacan una cuchara y las cuentan. Dice, bueno, hay 5 letras A, 3 letras B y así. Y con eso se dan cuenta de cuántas letras A puede haber en toda la sopa. Son estimaciones que nunca van a ser perfectas, ¿no? Pero son exactas, bastante exactas. Entonces tenemos universos, es todo, la muestra un subconjunto, y les voy a dar esto y vamos a hacer el último tema, que es el tipo de muestra o el carácter de la muestra o el tipo de variable o el tipo de dato. ¿Sí? Vamos a poner, por ejemplo, uno de ustedes, cualquiera, un estudiante cualquiera, o una persona cualquiera. Nosotros como personas recogemos un montón de información.
Por ejemplo, vos tenés un número que es tu edad. Tenés un otro número que es a lo mejor la cantidad de hermanos que tenés. ¿Sí? Ese es otro número. A lo mejor tenés otro número que es el número de calzado que usás. Entonces tenés tu edad. Ponele, ustedes pueden tener 17, 18, 19 años. Después tenés la cantidad de hermanos. A lo mejor sos hijo único, tenés 0 hermanos. A lo mejor son dos, tenés un hermano. O tenés dos, tenés tres, o tenés cuatro, o lo que sea. Después tenés otro número que es como arbitrario, que dice, bueno, calzo 38. ¿Sí? Eso fíjate que son datos referidos a vos y que son numéricos. Después tenés otra cantidad de características que no son numéricas. Tenés un color de ojo, tenés un color de pelo, tenés preferencias. ¿Te gusta el rock? ¿Te gusta el cuarteto? ¿Te gusta la música clásica? ¿Te gusta la cumbia? Eso también es algo que hace a vos y que es algo que puede tener un significado estadístico. O sea, yo el día de mañana puedo preguntarme sobre las preferencias musicales de los estudiantes de sexto año de todas las escuelas de Córdoba. ¿Está bien? Entonces yo tengo que asociar a esa persona con un gusto musical. ¿Está bien? También probablemente tengas una preferencia futbolística, por decir. También tenés un barrio en el que vivís o una zona de la ciudad en la que vivís. Podés vivir en el centro, podés vivir en Alberdi, podés vivir en Villa Páez, podés vivir en el barrio San Martín, podés vivir en Argüello. ¿Bien? Entonces, fíjate que dentro de las variables de la muestra hay algunos datos que son numéricos y otros que no. Entonces, esa es la principal división. Los datos pueden ser cualitativos o cuantitativos. Los cualitativos no se miden y se expresan con palabras, que son atributos. Fíjense, sexo, masculino, femenino, bueno, y todas las variables que hay hoy, ¿no? L, G, B, T, I, Q, etc. Nacionalidad, puede ser argentino, boliviano, peruano, paraguayo, chileno, mexicano, francés, inglés. Música favorita, color de pelo, ¿está bien? Y son variables porque no tienen un único valor. La variable de nacionalidad puede ser argentino, francés, peruano, colombiano, etc. Entonces, eso es un tipo de dato que se llama cualidad. Después hay otro tipo de dato o carácter o variable, tiene muchos nombres, que son cuantitativos y que los podés medir y se expresan por medio de números. Esas son variables estadísticas. Y dentro de ellas pueden ser discretas o continuas. ¿Eh? Por ejemplo, las discretas toman solamente algunos valores. Por ejemplo, el número de hijos. Vos, el día de mañana ustedes pueden tener 0 hijos, o un hijo, o ahora, ¿no? O 2, o 3, o 4. No podés tener 2,395 hijos. ¿Está bien? Tenés uno, tenés dos, tenés tres. ¿Bien? Eso no admite eh, eh, valores intermedios. O sea, de 2 salta al 3. Se llama discreto. Eso en matemáticas se le llama discreto. O puede tener también una variable continua, que puede tener ya infinitos valores. Por ejemplo, el peso. ¿Está bien? Si bien vos te pesas, a lo mejor te dice 50 kilos, pero vos sabés que dependiendo de la precisión del instrumento, yo puedo pesar 50,828 kilos. Pesarían 50 kilos con 828 gramos, por ejemplo. ¿Está bien? La edad también. O sea, si bien uno dice, yo tengo 17, 18, pero tu edad está permanentemente cambiando porque el tiempo está siempre fluyendo. Vos podés tener 17 años, 5 meses, 3 días, 8 horas, 2 minutos y 23 segundos. Entonces, cuando terminé de decir, ya es otro valor. ¿Bien? Entonces, eso se llama continuo. Lo mismo la estatura. ¿Bien? La estatura, vos podés medir 1,70 m, 1,71 m, pero si te empiezo a poner los milímetros, la décima de milímetro, ya estamos dentro de una variable continua que puede tener, como les digo, infinitos valores. Bueno, hasta hoy no les quiero llenar más con esto porque hemos visto el tema porcentaje
y un poquito la introducción al tema estadístico. Yo les voy a encargar para mañana y vamos a trabajar con eso, los ejercicios 1 al 8. Y bueno, si tienen alguna duda, les ha quedado claro, acá alguna consulta, la hacemos. ¿Cómo vamos? Yo no tengo ninguna duda, si se entendió. Ninguna máxima, Yo perfecto. tampoco. Bien. Solo hacemos la tarea Sí, del 1 al 8, ¿no? Con vamos a porcentaje. destinar este tiempo, vamos a hacer algunos acá, así les queda más simple. Y sí, tienen que hacer hasta el 8. Bueno, ¿Ustedes la próxima clase a qué hora la tienen? no se nos ha informado de ningún No otro la horario. informo. Bueno, estamos en tiempo. Vamos a ver acá los ejercicios que están al final. Después vamos a ver todo esto que es muy lindo, muy interesante, que son los gráficos. Bueno, vamos a hacer el 1 y el 2. Profe, le quería Sí, preguntar, ¿necesita diga. que copiemos algo de información en la Mira, carpeta? está todo en la guía. Sí. Esto sí, hacelo, cópialo. Yo no les di tiempo a copiar porque está todo en la guía. Fíjate que yo no escribí nada prácticamente. Eso de los Claro, pesos, nada más. ¿Está bien? entonces podemos hacer de una vez las actividades. Sí, 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 después hacer las actividades. Bueno, Igual, acuérdate que yo esto te lo grabo, te lo subo por YouTube, para que lo puedas ver también. Bueno, a ver, vamos a ver. El problema dice, un televisor tiene un precio de 36.000 pesos. Las posibilidades son A, pagarle al contado con un descuento del 13,2%. Esa es la posibilidad A. O B, pagar en 12 cuotas iguales, pero con un recargo del 22%. ¿Ven? Hay dos preguntas. ¿Cuánto se paga en total en el primer caso? ¿Y cuál es el precio de cada cuota en el segundo caso? ¿Vamos? ¿Se animan ustedes a resolverlo? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, bueno, se los dejo 5 minutitos y después lo vemos entre todos. ¿Les parece? eh, bueno, ok.
Bueno, vamos a ir viendo el primero, a ver si lo han resuelto así. ¿Qué porcentaje hay que calcular? ¿Qué porcentaje y de qué cantidad? El, el 13,2% del 36.000. Perfecto, bien, bien. Entonces, en la parte A, nosotros tendríamos que 36.000, fíjense, se los hago al revés para que se acostumbren a que es lo mismo. 36.000 va a ser para mí el 100%. Entonces, el 13,2%, siempre en regla de 3, recuerden que tengo que poner del mismo lado el mismo tipo de datos. O sea, acá viene, digamos, plata en estas columnas y acá viene porcentaje. Si lo hago al revés, me va a dar todo mal. Entonces, X es el 13,2%. Lo puedo poner al revés, puedo poner esto, digamos, puedo poner esto acá, por ejemplo. Es lo mismo, es lo mismo. Bueno, ese X, lo importante es que cuando lo calculo, tengo que hacer 36.000 por 13,2 y lo divido por 100. 26.000 pesos por el 13,2% y lo divido por el 100%. Eso, por supuesto, lo hago con calculadora. Además, torcido. ¿Eso alguien tiene el resultado? A mí me dio 4.752. 4.752. Bueno, Sí, a mí también. Yo perfecto. estaba, no podía Bien, contestar. bien. Entonces, ¿cuánto tengo que pagar? 31.240. Claro, o sea, ¿qué cuenta hicimos? 248. Tengo que restar a los 36.000 Ah, sí. pesos, restarle 4.752. Y eso es lo que tengo que pagar. Queda, me dijiste 31.000. 31.248. Perfecto. Bueno, yo las cuentas no las hago, confío que ustedes están haciendo bien. Entonces, bueno, eso es lo que tengo que pagar. Pero la parte B me dice que son 12 cuotas iguales, pero hay un recargo del 22. Entonces, yo tengo que hacer esto mismo que tengo acá arriba, pero en vez del 13,2, lo tengo que hacer con el 22%. Entonces, lo planteo igual. Siempre recuerden que el total es el 100%. Entonces, el 22%, X va a ser el 22%. Bueno, ya sabemos que hay que hacer 36.000 por 22 dividido 100. Eso da 7.920. Pero ese es el recargo. O sea que tengo que pagar, Eso sería lo que se agrega al total. claro, claro, porque te están diciendo, bueno, paga con tarjeta, no hay problema, pero te sale más caro porque hay inflación, ¿viste? O sea, hay un costo de vida aumentando, entonces el comerciante te dice, sí, yo te doy 12 cuotas, pero cuando me pague la última cuota, esa plata va a valer menos de lo que vale ahora, entonces la forma de compensar es con cargándole un interés. Entonces, tenés que sumar a los 36.000 los 7.920. Y eso, bueno, lo podés hacer mentalmente, te da 36 más 7, te da 43.920. Pero como
son 12 cuotas iguales y la pregunta es el precio de cada cuota. Después a esto hay que dividirlo por 12. O sea que ese número 3.660. 3.660. Entonces, cada cuota paga 3.660. Bueno, ese es un tipo de programita que ustedes realmente veo que no les cuesta y está bien porque ya a esta altura, por ahí esto se lo doy a un chico de segundo, primer, tercer año y les cuesta más, pero veo que ustedes, para, 3.660 me dijiste, lo van entrando. Bueno, ahora sí, vamos a dejar acá, o sea, vos cuando compras el tele por la opción 2, el vendedor te dice, bueno, son 12 cuotas fijas de 3.660. O sea, está bien, y si no de contado, bueno. Eso es algo, digamos, cotidiano que todos sabemos. Falta el problema 2. Falta el problema 2. Este era el 1. Acá vamos a hacer el 2. Un jugador de fútbol hizo 25 pases incorrectos y 73 correctos. ¿Qué porcentaje hizo de correctos y de incorrectos con respecto al total de pases? Este es el problema 1, este es el 2. A ver cómo lo planteamos al 2. Se tendría que sumar todos los pases para hacer el 100%. Claro, exactamente. Tengo que sumar. Eso va a ser mi 100%. Tengo que sumar los 25 incorrectos más los 73 correctos. Eso da 98. Ese va a ser el total de pases. Entonces planteas 98 es tu 100%. Podemos hacer cualquiera, hagamos los incorrectos. 25 es tu X%. Entonces ya sé que ese X es 25% dividido 98. Que va a dar cerca del 25%, porque fíjate que 100 y 98 son muy parecidos. Eso es el 25,51%. Estos son los incorrectos. Los incorrectos. Y para los correctos tengo dos alternativas. Hago lo mismo, pero acá pongo este número, de que podría poner acá este número, 73, acá, y hacer la cuenta. O también háganlo de las dos formas. Puedo hacer al 100, restarle del 25,51, porque como yo sé que el total es 100, entonces al restar, yo tengo otra forma de calcular también. Queda el 74,48%. 74,49, ya que estamos redondeando, ahí. Para que la suma me dé exactamente 100. Entonces estos son los correctos. ¿Alguna duda? No. No, Bueno, profe. genial. Bueno, dejamos la grabación. No me gustan los videos muy largos. Y seguimos mañana con esto.